En este sencillo experimento químico se explica lo que tu Dios hizo por ti para salvarte. Ese es el pecado que llena toda nuestra vida cuando empezamos a crecer, pasamos la niñez y cometemos nuestro pequeño pecado. Ya quedamos condenados por el pecado. Al creer en Jesús, en creer en su evangelio y arrepentirnos, Cristo nos limpia. Nuestro pecado pasa a Cristo, pasó en la cruz. El pecado no pudo hacerle nada a Cristo por cuanto fue santo, así que lo venció. Así que ahora Cristo limpia el pecado de la humanidad. Así de simple. El evangelio de Cristo es: arrepentíos, reconoced que son pecadores, que no se pueden salvar, que no pueden pagarme la deuda que ya contrajeron conmigo. Al pecar violaron la ley y por eso murieron. Y por eso todo ser humano muere, porque al pecar la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Así que Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Vino a pagar nuestra deuda, siendo el mismo Dios encarnado. No pecó y condenó al pecado en la carne. Y así nos salvó. Ya el pecado fue vencido. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús no tuvo legalidad de condena, por cuanto Cristo no era culpable, pero aún así pagó la deuda. Al creer en el Evangelio, eso pasa. Cristo nos deja sin pecado delante del Padre, aun cuando vamos a seguir cometiendo pecados. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos a Él un mentiroso. Cristo agarra el pecado de la humanidad, lo limpia. Ya está limpiado. Pero esta limpieza solo se hace efectiva si la persona se arrepiente y cree en el Evangelio con todo su corazón. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo, conforme a las Escrituras, bajó, murió por la humanidad, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo a la carne y dándole vida eterna ahora al hombre por medio de la fe, por medio de aceptar esta salvación. Por medio de que el hombre tome la mano de Cristo, que ya está extendida, no hay otra manera. La salvación está ahí, pero el ser humano la tiene que tomar. Ya fue hecho todo. No hay pecado que vos vayas a cometer en el futuro que te condene. Si vos ya entendiste que Cristo Jesús fue condenado por ti, ya fue condenado, ya te salvó. En eso reside el entendimiento puro del Evangelio, donde la salvación se sella y ya no se puede ir más. El pecado que vas a cometer no quita la salvación. Y lo vas a cometer ya por la ley inmoral que está en tu miembro, no por práctica. Ya cuando uno viene a Jesús, se arrepiente de sus pecados, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Ya tu vida no es del mal, ya no sos un practicante del mal, ya no estás ahí, porque si continúas ahí, vos nunca creíste. Solo fue de oído. No hiciste el cambio, no creíste. Al sentir la presencia de Cristo, al sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento y la libertad que provoca ser justificado por su sangre, automáticamente ya el mal no está en tu vida como una práctica. Ahora vas a buscarlo a Él y te vas a llenar de vida, vas a entender que el pecado jamás se va a comparar a lo que te da Jesús. El pecado solo te va a dar implenitud. El pecado solo son placeres, solo son pequeñas dosis de placeres que terminan en vacío, implenitud, baja autoestima, tristeza, depresión, inseguridad extrema, implenitud total. El pecado destruye la vida del hombre y de la mujer. Por eso Él dice, vete. Por eso le decía Jesús a las personas que sanaba, vete y no peques más. No sigas en el mal. ¿Por qué? Porque te vas a destruir. Y yo te amo, yo ya te salvé para que busques el bien. Pero cuando peques, porque vas a pecar, vas a fallar en esta vida, porque tenés una carne corrupta, ninguna condenación existe para los que están en Cristo Jesús. Ahora te voy a decir en uno de los versículos más poderosos del nuevo pacto de Cristo, Hebreos 10:14. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Por lo tanto, ya el hombre no puede poner ninguna ofrenda para mantener salvación. Santidad, obras, ser buen cristiano, ir aquí, ir allá. No, ya las obras son un producto de la fe, porque si no, nuestra fe no sería fe, sería muerta, sería una fe falsa. Ya las obras es un producto de la salvación de Cristo, no una necesidad para mantener la salvación. Y eso es ahí es donde las doctrinas mentirosas del diablo le dicen a las personas, tenés que hacer estas cosas, si no te mantienes aquí, no te mantienes en Cristo. No, no es cierto. No es cierto, porque un salvado puede estar en santidad y también puede por errores, por indisciplina, tener tiempos o haber tenido temporadas de pecado y no por eso la salvación se va, pero sí recibe la coyunda de la consecuencia del pecado y es horrible. Duele la consecuencia de un proceso de pecado que dejaste que se desencadenara. El Señor nunca te va a librar de la consecuencia del pecado, pero ya te libró de la consecuencia del pecado a tu alma. La muerte del alma, eso lo logró Cristo. Ahí es donde se entra por la puerta estrecha. Al entender que Cristo tu Salvador ya te salvó, vos no podés poner nada más que arrepentimiento y fe, y es un sello, ya nunca más se va. Y eso, ya cuando lo entendés al 100, vos comenzás a vivir una paz y una libertad que sobrepasa todo entendimiento. Al punto de que te podés quedar dormido, parado, sentado, acostado. Es algo que vos mismo vas a comprobar, porque la verdad es comprobable. Cristo es comprobable, si no, no te hablaríamos de Él. Cristo es el que cambia la vida, Cristo es la respuesta, Cristo es el origen, Cristo es la respuesta a la gran pregunta. ¿Qué más? ¿Qué hay? ¿De dónde venimos? ¿Qué va a pasar? ¿Se acaba todo con la muerte? Cristo es la respuesta. Porque Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, ¿por cuántos pecados? Un poquito de pecados, los del presente, los del pasado. Por los pecados, todos, aún los que no se han cometido. Ya todo está pagado y saldado. Quien lo crea con todo su corazón es salvo y entra por la puerta estrecha. Y ya su vida obviamente no es más del pecado, no puede seguir en el pecado. Porque entonces no ha entendido ni ha creído qué es lo que hace el pecado en el hombre. Cristo Jesús nos salvó y Él viene pronto. Esto está a las puertas, esto está por acabar. El mundo te lo está diciendo. No seas más terco ni necio siguiendo en tu vida banal que no te deja nada. Te levantás, comés, vas al baño, que esto tenés placeres, de nuevo lo mismo, de nuevo lo mismo, de nuevo lo mismo, pensando solo en tus placeres, en tus metas terrenales. ¿Y dónde está el interés en la eternidad? ¿Dónde? Entendé lo patético que es eso. No estás oyendo esto de casualidad. Cristo te está buscando. Es lo mejor que te va a pasar en la vida por la eternidad. Es el punto de inflexión absoluto del ser. Es todo. Comparte, si crees, comparte. Que son pocos los que predican el Evangelio. Comienza a predicarlo tú sin miedo. Dios te bendiga. Cristo viene pronto.